un poco más o un poco menos de la osseointegración, pero lo vamos a tratar de relacionar a la respuesta que hay en el tejido óseo a cuando colocamos un material extraño a él. Recién, justo ustedes estaban hablando con Mariel Alesia respecto a la regeneración en defectos periodontales, y es interesante ver que muchas respuestas y mucho de lo que sabemos que va a pasar en los tejidos bucales a la inserción de un material extraño tiene relación con algo muy estudiado, que es la reparación de defectos periodontales. Entonces se aplica mucho en implantología la continuación del conocimiento que siempre hubo o que se viene estudiando desde hace mucho tiempo en periodoncia. Bien, pero nos vamos a meter un poquito, salir de la periodoncia, si es posible hacerlo, viendo un poquitito de qué se trataba el invento de poner algo. En algún momento yo estoy medio afuera y en algún momento van a escuchar algún perrito, algún avión, y me van a disculpar, pero no me queda otra que hacerlo así. Y se colocaban materiales extraños. Acá vemos un tornillito que se llamó tornillo de Tramonte, que es lo más parecido, si alguno hace cositas en casa, a un tornillo que se coloca en la madera. Se colocaban implantes que se apoyaban en el hueso. A estos implantes se los llamaba yuxtaóseos. Un pionero que se llamó Linkow creó unas láminas en donde se hacía una línea en el centro del reborde, y dentro de esa línea se ponían esas láminas y se hacía una retención o un anclaje combinado entre ese implante y los dientes. Todos estos tipos de sistemas de metales o de materiales extraños al hueso se unían de una manera en la que la cicatrización se daba por una fibrosis. Todavía no se había conocido un método por medio del cual nosotros consiguiéramos lograr una estabilidad mayor de cualquier cosa extraña que ponemos, pero sí se lograba que esa fibrosis sea densa, y una fibrosis densa en ese momento era lo más parecido al ligamento periodontal. Pero todos decíamos, ahí por los años 90, 80, fines de los 80, principios de los 90, yo terminé mis estudios de grado en el 81, decíamos, hasta que a mí no me demuestren que el ligamento periodontal se puede regenerar alrededor de un implante, la implantología va a ser ciencia ficción. Y por eso aparecían tantas cosas que se hacían y también aparecían después de ser usadas fuera de la boca porque se habían perdido. Y ahí tenemos infinidad de diseños. La realidad que nosotros decíamos esto, hasta que no se invente un ligamento periodontal artificial, vamos a tener ciencia ficción. Y de acá nace la tensión hacia los paradigmas. El paradigma de ese momento era la resolución por las vías conocidas y lo que se practicaba en todas las universidades del mundo, pero hubo un momento en que hubo un cambio de paradigma. ¿Y qué es el paradigma? El cambio de paradigma es creer en algo que cambia todo lo conocido hasta ese momento. Eso lo describió muy bien Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, y a eso se debió que un día mi padre, hace muchos años, decía, alguien alguna vez va a ver, como ven acá esta chica en un chat, va a ver hablando por teléfono a la otra persona con la cual está hablando. Alguien dijo alguna vez, los relojes no van a tener manecillas, no van a tener agujas, no van a tener segundero, y fue un fracaso para la relojería mundial cuando alguien le dio bolilla, como Texas y Seiko, al reloj digital, y perdieron un 30% del mercado, porque cambió el paradigma de la relojería, así como también no se creía ni en Japón ni en China, no se creía en la televisión por cable y no se creía en el automovilismo eléctrico. Todo eso fue cambiando, y en odontología también cambió. No vamos a dejar todo este video, pero lo vamos a ir adelantando. Este señor Branemark, en los años 50, empezó a ver, como siempre, los paradigmas se cambian desde gente que viene desde afuera de la cuestión. Y casualmente este señor es biólogo óseo, era biólogo óseo, falleció hace unos años,
y descubrió por casualidad que hacía unos estudios en el hueso del conejo, y esa que vieron ahí fue una cámara que se colocaba para poder ver qué pasaba en la reparación ósea, y empezó a ver que las cámaras no las podía recuperar y dijo, esto para algo tiene que servir, porque no las podías volver a sacar del hueso del conejo para volver a ponerlo en otro conejo. A partir de ahí se empiezan a hacer estudios y se establecen las bases para que la implantología sea hoy lo que es. Y los pioneros fueron la gente que después creó ITI y Straumann en Suiza, Schulte en Alemania con la implantología inmediata y Brånemark en Suecia. A partir de ahí empezó a crecer hacia todo el mundo cuando se descubrió que era posible tener éxito. En 1981 el grupo de Brånemark presenta un trabajo a 15 años con rehabilitaciones en implantes en los cuales solamente trabajaban en rehabilitaciones de personas que no podían desarrollar su vida normal porque estaban condenados a una prótesis inferior imposible de llevar, sin nada de soporte, ni retención, ni estabilidad, y entonces esos eran los elegidos para colocar 4 implantes y una dentadura unida a ellos. ¿Y cuáles eran los viejos paradigmas odontológicos? La terapia con implantes no tiene base científica, como habíamos dicho. Una vez conseguida la osseointegración, los implantes duran toda la vida. Y si no hay hueso, es imposible colocar implantes. ¿Por qué coloco esto? Porque de alguna manera hay que tener presente que desde ese momento, que estamos hablando casi ya de historia antigua, ustedes dirán, este muchacho me viene a hablar de los años 80, ya lo conocemos. Bien, después de eso, vimos que todos estos eran paradigmas que ya también son viejos. Porque comenzamos a ver que a pesar de que era resistida la terapia con implantes, ese paradigma se cayó. A pesar de que pensábamos que duraban los implantes toda la vida, ese paradigma se cayó. Y a pesar de que pensamos que si no hay hueso no podemos colocar implantes, ese paradigma también se cayó. Desde la época que Popenoe y los hermanos encontraron esta mandíbula con coral colocado en forma de diente, óseo integrado. Esto no fue puesto post-mortem, esto fue usado en boca y estaba duro en boca. A la época de los basamentos científicos, hay un abismo, y entonces se cayó ese primer paradigma. Con la aplicación de los principios de regeneración tisular guiada en periodoncia, pasados por Dahlin y sus colaboradores también en Suecia, a los principios de regeneración ósea guiada, se comenzó a hacer la planificación reversa. O sea, la planificación directa era, acá tengo un poquito de hueso, voy a colocar el implante, y después el protesista, como el implante tiene una alineación tridimensional totalmente aberrante, se vuelve loco para poner el diente. Y hoy colocamos el diente, hacemos la planificación, digital o no, eso es una elección, y de acuerdo al lugar donde tenemos que poner el diente, ya sabemos dónde deberíamos tener nuestro implante. Y nosotros a partir de ahí, si ahí no tenemos hueso, podemos crear el hueso que no teníamos. Y entonces se cayó ese paradigma que si no hay hueso no podemos. Y el otro, el más importante para ustedes que están haciendo la carrera de periodoncia, es el que dice que una vez conseguida la osseointegración, los implantes duran para toda la vida. En los años 90 hasta el 2000 decíamos que bueno, colocamos implantes y si nos olvidamos del problema. Había algunos arriesgados que eliminaban piezas con soporte periodontal porque pensaban que después se iban a perder por los implantes que no se perdían nunca. Y la realidad es que todo este popurrí de casos fracasados que les estoy fotografiando acá es algo mucho más corriente y mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Y en esto influye en el mayor porcentaje la historia de la enfermedad periodontal. Y por otro lado, el trauma. El paciente con una parafunción y con enfermedad periodontal es el triángulo de Bermudas. No sabemos dónde vamos a terminar con ese paciente. Pero siempre debemos tener presente que todos los pacientes que llevan un implante, el implante va a ser siempre el mismo, en tanto y en cuanto no se contamine. Y el único que va a cambiar a lo largo de la vida de ese implante es el tejido óseo. El tejido óseo logra la osseointegración alrededor de ese implante y el tejido óseo va cambiando día a día y no es el mismo
el que va a ser dentro de un mes, dentro de un año, en ese mismo paciente, alrededor de ese mismo implante, porque un proceso dinámico en ese tejido óseo va a ser que vaya cambiando de dirección en las trabéculas de acuerdo a la exigencia funcional que tenga ese implante. Esto quiere decir que vamos a aumentar la densidad en tanto y en cuanto más carga fisiológica tenga ese implante. Es como alguien que va al gimnasio para ganar músculo. Esto es lo mismo. Con lo cual, podemos decir que la osseointegración es una relación dinámica entre el metal y el tejido óseo. Diríamos casi casi entre el oxígeno, porque el titanio no existe en la vida real si no es como óxido. El titanio se oxida violentamente cuando toma contacto con el medio ambiente. Entonces lo que mira hacia el lugar que está tocando es el oxígeno. Y entonces esa estabilidad de oxidación que tiene el titanio permite que se osiointegre, pero a la vez es posible que por varios motivos se pueda perder. De acuerdo a esa relación que tiene con el hueso, puede ser una unión que permita recibir cargas, que sea funcional y que sea directa, que no sea una fibrointegración, sino como lo acuñó Branneman, que sea una oseointegración. Y entonces, como les mostré antes, empezamos a ver que la historia es, a partir de lo que les mostré, llegar, a través de un largo proceso de años y años, llegar a esta prótesis a la cual se llamó híbrida. ¿Por qué? Porque era una mezcla entre una prótesis completa removible y una prótesis fija anclada en dientes. Acá está anclada en implantes. Esto parece más que nada una casa en el Tigre, con pilares o pilotes para cuando se inunda. Bueno, acá lo hacían así. Y dio resultados a 40 años de la oseointegración. Cuando se festejaron los 40 años, llevaron al primer paciente vivo y con la prótesis puesta. Con lo cual, nosotros cuando empezamos a ver esto, por los años 80 decíamos, esto es una bioingeniería, ¿quién va a andar atornillando todo esto en la boca? La realidad es que esto comenzó a ser el pan de todos los días, pero a la vez podemos destacar, al paso del tiempo comenzamos a mirar mejor ese trabajo de comunicación de un éxito, comenzamos a ver que ese éxito mostraba algunos implantes ya en ese momento con esta pérdida. ¿eh? Y este es el trabajo original. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba habiendo casos de perimplantitis, la cual se demostró que era mucho más frecuente que lo que parecía, y si lo miramos a nivel de las publicaciones científicas, por los años 90 había una decena o unas decenas de publicaciones, y hoy son miles por año sobre el tema, con lo cual hay que partir de las bases para saber cómo hacemos después para mantenerla. Y podemos definir que la oseointegración es una relación que no es todo cortical, no es hueso cortical que está alrededor del implante. Ni siquiera podemos decir que es todo esponjoso. Es el mismo hueso que rodeaba el diente y que se va a ir adaptando al implante que pusimos. Con lo cual va a haber una relación amigable, va a haber médula ósea, va a haber en más o menos células osteoprogenitoras que van a generar ese intercambio y esa relación dinámica. Y eso fue demostrado, en primer lugar, por unos cortes en donde todavía no se conocía cómo hacer para lograr incluir en el corte el metal. Entonces se mostraban piezas en donde no se veía fibrosis, se veía tejido maduro, y como se sacaba entero del titanio, se separaba del titanio para hacer el corte y estudiarlo histológicamente, podían decir que no había una fibrosis. Esto demostraba que era una verdadera oseointegración. Acá abajo estaba el titanio, se ve la flechita, ¿ustedes la ven? Y aquí el hueso, entonces no había interpuesto ninguna fibrosis. Mientras que después de esto, la gente de Schröder y Schulte en Suiza lograron incluir el implante en un bloque de acrílico y desgastarlo de una manera en donde parte del metal pudiera aparecer en el corte. Entonces se lograron evidencias mucho más directas de lo que son los implantes en contacto con el hueso. Y en este caso, en esta hermosa microfotografía, se ve
el hueso esponjoso contactando con el implante. Y esto fue la evidencia directa de la osseointegración. Pero para que todo esto pase, sabemos que tiene que ser necesario que el implante no sea reconocido, o sea, no sea reconocido, no sea visto por el tejido óseo. Entonces no se da cuenta que hay un elemento extraño y el hueso crece y se apoya ahí. No debe haber infección y debe estar quieto. O sea, el implante tiene que tener estabilidad inicial. Y esa estabilidad inicial no hace falta que tenga un torque altísimo, pero sí hace falta que no tenga un micromovimiento, porque ese micromovimiento repetido hace que el hueso, entre comillas, se canse de querer formarse y forma una fibrosis. Y entonces, para que todo esto pase, si nosotros decimos, bueno, necesitamos que se produzca el fenómeno de la osseointegración. Para que se produzca el fenómeno de la desintegración, buscamos los trabajos desde el año 81 de adelante publicados por Albrechtson y sus colaboradores, con 28 tesis doctorales en donde mostraban todos los requisitos de los materiales de superficie, del estado del huésped, de qué técnica quirúrgica era necesaria, qué carga era la mejor, qué mínimo de carga necesitamos, qué biocompatibilidad necesitamos. Y bueno, comenzamos a darnos cuenta que de alguna manera, siempre para una biocompatibilidad necesitamos ver la respuesta. ¿Qué se considera biocompatible? Es un material que es posible colocar en el cuerpo para que produzca una respuesta, y esa respuesta siempre va a estar mixta, compuesta. Una parte de la respuesta va a ser deseable y otra parte de la respuesta quizás es indeseable. Y entonces, entre una y otras cosas, necesitamos que la respuesta que nosotros deseamos sea la que predomine en ese lugar. Y la respuesta que nosotros necesitamos que predomine es que ese biomaterial haga efecto sobre las células que nosotros queremos para que responda de alguna manera. De alguna manera sería reabsorbiendo el material, no provocando una reacción de defensa y suplantando ese material por el material que nosotros queremos, que en este caso sería el tejido óseo. Y entonces tenemos tres tipos de células. La célula diana sería el osteoblasto, la célula que interfiere con ese efecto es el osteoclasto, que de todas maneras, sí lo necesitamos, no que invada la zona de una manera violenta, sino que sea un proceso controlado de intercambio y que no haya una reacción de defensa exagerada por las células defensivas, porque si no crearía una inflamación. Y una inflamación que domine demasiado el campo quirúrgico va a hacer que nosotros perdamos todo y se forme también una fibrosis. Y entonces la célula diana es el osteoblasto. El osteoblasto dentro del tejido óseo lo vamos a encontrar más en el tejido esponjoso, donde haya médula ósea, donde haya microcapilares. Con lo cual nosotros necesitamos, de alguna manera, que si tenemos un hueso muy duro, perdón, pero están haciendo propaganda, ¿se escucha? Bueno, para Rubén, que perdón, ¿te hago eso una debe haber. pregunta? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, sí. ¿Te puedo interrumpir un segundo con una pregunta? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, sí. Porque, a ver, voy a salir un poquitito. Así veo quién me está preguntando. Callo. Sí. Pregunta. Dijiste que la fibrosis se iba a formar si había inflamación. Me perdí un poco Sí, en porque la... yo estoy casi como si fuera el campo. Y está pasando un avión haciendo propaganda. No lo puedo evitar. Entonces no sé si se escuchaba mucho. A mí me distrajo un ratito. Y aparte hay otra cosa. Cuando uno está hablando es muy incómodo hablar para una pantalla y no verlos. Entonces por eso a veces les pregunté. Lo que yo les decía, hasta ahora fueron entendiendo todo bien, no sé si es muy, la verdad que no hablamos, yo no los vi en la presentación, no sé qué formación tiene, capaz que estoy hablando de algo que ustedes ya recontra conocen, discúlpenme, pero tengo que hacerlo para todos, la formación es para todos igual, y bueno, vamos a tratar de avanzar y que no se aburran. Lo que yo decía es que cuando hay un material, puede ser un relleno óseo, que produzca por la presencia de de alguna molécula, produzca una reacción defensiva
no tipo alergia ya, sino una reacción de acercamiento de un infiltrado linfoplasmocitario más exagerado, que es normal que pase, pero poquito. Si es muy exagerado, no se sigue la cadena o la escalera que lleva al segundo mecanismo, que es el de formación ósea, que sería el de la llegada de las células progenitoras y que formen un material que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando hay mucha inflamación, eso cicatriza. Una cicatriz, ustedes lo habrán estado viendo cuando hacen una cirugía de acceso y no buscan otra cosa más que curar, lo que se logra cuando el cuerpo domina la noxa que lo estaba alterando y que provocaba la enfermedad, el cuerpo cura cicatrizando. Entonces, alrededor de un diente se va a formar un epitelio de unión largo, se va a formar una fibrosis abajo. Alrededor de un implante, si hay un predominio de inflamación y no hay nada que genere este camino hacia la formación de tejido óseo, se va a formar una fibrosis. ¿Esa era la pregunta? Sí, 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 perfecto, Rubén, gracias. No, al contrario. Bueno, podemos seguir entonces. Sí, sí. Bien. El efecto, entonces, que buscamos al colocar un biomaterial es llegar a la célula diana. La célula diana son los osteoblastos o la célula madre que después va a derivar en un osteoblasto. Tanto sea con un implante, tanto sea con un material de relleno, un relleno óseo, estamos buscando estimular esa célula para que nos permita lograr el fin buscado, ¿sí? Y de alguna manera se van incorporando a los biomateriales ciertas moléculas para buscar esa respuesta. Y en un relleno óseo, lo primero que se buscó es la proteína morfogenética ósea, que lo único más natural que sabemos que trae la proteína morfogenética ósea es un biomaterial que la tenga junto con sus células. Y el biomaterial que tiene la proteína morfogenética ósea recién extraída, el único que conocemos verdaderamente útil es el hueso propio. Se ha conseguido, por otro lado, proteína BMP, proteína morfogenética, de forma artificial. Pero hoy por hoy no tenemos acceso a eso porque, en primer lugar, es carísimo. Y en segundo lugar, no sé si lo tenemos aquí ya, yo por lo que sé, no. Y entonces, avanzando con esto, lo que queremos es que la respuesta no esté liderada por una exagerada respuesta de estoclastos, porque se vería tan rápidamente en el biomaterial que después también provocaría una fibrosis. Y tampoco necesitamos una exagerada respuesta de inmunidad adaptativa, porque eso genera una inflamación que tampoco no es lo que buscamos. ¿Cómo se comporta el implante para que no pase eso? El implante, nosotros cortamos con la homeostasis, con una fresa, rompemos vasos, quitamos tejido óseo, hacemos un agujerito y hacemos un lecho que se llena de sangre. Y colocamos un implante. Ese implante se comporta como si se moja inmediatamente y tiene que comportarse como una matriz extracelular. Una vez que se mojó, lo único que ve el organismo es sustancia extracelular, porque no contacta con el titanio. Lo que necesitamos es que sea mojable, para que se acerquen las albúminas, las moléculas, y nos damos cuenta que es mojable inclusive cuando colocamos el implante, lo vamos llevando al lecho. Cuando vamos llevando al lecho, lo deseable es que se empiece a trepar la sangre a través de las espiras y nosotros veamos que hay una conexión. Y nos imaginamos que pasado el tiempo en ese implante va a acercarse el osteoblasto. Y para que esto suceda, tiene que haber una marcada hidrofilia en los implantes. Cuando nosotros vemos que el implante se moja, es que es hidrofílico. Esto es lo que más buscamos y esto permite que se acerquen primero los iones, luego proteínas, albúminas, fibronectina, vitronectina, que lleva el camino natural
a que se formen vasos nuevos, que respondan los macrófagos y los polimorfonucleares a algún microorganismo que se meta en la herida, pero que lo va a resolver muy fácilmente. Y a partir de ahí una secuencia celular que lleve a la normalización o a lo más parecido que hay al diente, que es un implante con tejidos supracrestales insertados y tejido duro, óseo, en la parte más profunda. Esto se consigue por un mecanismo muy simple, pero muy complejo, que se da inicialmente por un tipo específico de superficie, que hace que se dé toda la sucesión de procesos que lleva a la osseointegración. Y entonces hablábamos de hidrofilia. Hay 1000, ¿no? Lo vamos a pasar de largo, hay 1000 métodos para generar hidrofilia. Este dibujo acá arriba es una gota sobre una superficie que nosotros sabemos y lo vimos toda la vida, que si dejamos una mesa que se junte el polvo, cae agua arriba, y si la mesa es de madera, la madera no se moja. Es mojable, pero si está con una tensión superficial baja. Bueno, así como lo hacemos con detergente en una mesa, la tecnología en implantes consiguió un montón de métodos para lograr hidrofilia con el paso del tiempo. Y lo que se busca es eso, que la gota no esté así en forma esférica, sino que se distribuya a la superficie, y lo mismo en los implantes con la sangre. Y eso se logra a partir del diseño. El diseño lo podemos dividir y se estudia por medio de la topografía de superficie. Un implante tiene una cubierta que es lograda por medio de un proceso con un torno que le da la forma al implante. Por otro lado, tiene una ondulación, que esa ondulación es una consecuencia de ese fresado porque no puede ser perfecto y va a dejar algunas irregularidades. Y por otro lado, hay otras características que son más pequeñas, muy pequeñas, que se consiguen a nivel muy microscópico, y esa rugosidad aumenta adrede la superficie del implante en contacto con el hueso. Bien, arrancamos de arriba para abajo, vamos a la cubierta y vamos al diseño de los implantes. El diseño de los implantes se logra a través de qué diseño necesitamos para colocar algo extraño en un material. El material nuestro es el hueso. Así como les nombré al principio, ¿vieron que les dije, este tornillo es de madera? ¿Es para madera? Bueno, los implantes se hicieron bien cilíndricos porque Beranemark los utilizaba en esta zona anterior, como ven en la radiografía. Y esta zona anterior tiene un hueso de características muy compactas, como este que ven acá, que es todo cortical. Es un hueso de características de densidad 1, grado 1, que es casi todo cortical. Si tenemos un hueso muy duro, nosotros necesitamos un diseño de tornillo en donde le abremos el hueso y el tornillo no entre haciendo mucha fuerza, porque si no parte el hueso, rompe todo o entra con tanta tensión que genera un trauma tan grande que no se integra. Y entonces a esto se le buscó el diseño en su cabeza, en el cuerpo y en el ápice. Y entonces se hizo este tornillo. Este tornillo era el ideal. Y cuando este tornillo lo colocábamos, cuando avanzamos en la implantología y que lo colocábamos en un hueso blando, colocábamos este tornillo para este hueso duro, se caía el tornillo y decíamos, el hueso es malo. Y en realidad, este hueso esponjoso no es malo porque tiene más células osteoprogenitoras, tiene muchos vasos sanguíneos, llega a la reparación rápido, es buen hueso. Lo que es malo era el implante, que no era del diseño que necesitaba ese hueso. ¿De acuerdo? Bien, ese diseño también tenía una forma en el cuello que hacía, este es el primer implante, en donde el cuello era una zona, justo un cuello más acogotado, con un cabezal más grande donde iba a apoyar el elemento que generó Brånemark. Esto es un implante con una superficie tratada más avanzado en el tiempo, pero con el mismo diseño y con un hexágono externo arriba. Y después empezaron a aparecer implantes con otro diseño que permitieran la colocación en un tejido óseo más blandito. Bien, el cabezal a veces genera pérdidas óseas. Yo quiero ir poniéndolos en tema, me dicen si complejizo mucho la charla, pero lo que me interesa es que sepan que
se recrea una vez que se conecta el implante a función y que atraviesa los tejidos blandos y está en contacto con el medio oral, ese implante puede sufrir un cambio. Ese cambio es como una pérdida en copa, al cual llamaron saucerización. Y no es más que, aparte de todos estos factores, el calor que generó pérdida ósea, el colgajo, el diseño de implante, principalmente es por el establecimiento del ancho biológico. O sea que los tejidos supracrestales tienen que insertarse en algún lugar, porque por espacio biológico conocemos que para defender el hueso, de la única manera que se valió el organismo en la cavidad oral es rodear algo que atraviesa el epitelio y el tejido conectivo, es lograr algo como una estructura que abrace y se pegue a ese elemento para que no vaya a llegar irritación al hueso. Y entonces, a veces, cuando no hay suficiente espacio, necesitamos que se pierda un poco de hueso para que esa zona donde se perdió el hueso esté invadida por fibrosis y por epitelio de unión o una adherencia epitelial o una similadherencia que se hace en el implante. Eso ocurre en la fase temprana de cicatrización, después de la colocación y carga del implante, y en algunos implantes, cuando el implante es de un tiempo quirúrgico, esto quiere decir, se coloca el implante y ya lo vemos en boca, al otro día o el mismo momento se sutura alrededor, se comienza a producir el mismo momento. Por ejemplo, este implante ya está en contacto con la cavidad oral en un primer momento y este estudio muestra que de acuerdo al tipo de cabezal, de acuerdo al pulido y de acuerdo a la profundidad donde fue colocado el implante, se pierde más o menos hueso. Y entonces la consecuencia de menor pérdida ósea, que lo que nosotros buscamos, es siempre y cuando haya más cuello tratado, menos pulido, porque lo único afín a lo pulido es el epitelio, a lo tratado es afín el conectivo y el hueso. Cuando el gap o la unión de una pieza que sea un cicatrizal esté lejos del hueso, porque esto nunca puede ser preciso, esa unión de gap, entonces para que esa inflamación que produce la filtración entre una pieza y otra, o sea, esto es un tapón y está enroscado en el implante. Entonces, para que esa filtración no provoque inflamación, tiene que estar lejos del hueso, eso hace que se pierda menos cantidad de tejido óseo. Y todo esto va llevando a que nosotros tengamos una estabilidad y mínima pérdida ósea a nivel del cuello de implante. ¿Por qué? Porque esa fibrosis puede ser estable o no. O más pérdida ósea hay, más profundo puede ser que el surco. Ok, encontré esto en internet para puede ser estable o no. El surco. Entonces, cuando más profundo es el surco, menos control tenemos de la oxigenación de ese surco o de la pérdida de oxigenación y de la generación de una flora más patogénica, en este caso más periimplantopatogénica, digamos, y más generadora de perimplantitis. Bien, esto que ven aquí al principio es una vieja fotografía de un trabajo de investigación que fue publicado en el año 96, en donde lo que estaban buscando demostrar es si comparan el hueso que rodea este implante que está a la izquierda de ustedes, está más alto que el hueso que rodea este implante, en donde lo rosa llega a la primera espira. Bien, la diferencia es la altura que tienen los tejidos supracrestales. Como este tejido supracrestal es menos alto, de alguna manera el ancho que tiene que tener, mínimo que tiene que tener el ancho biológico, lo logra a expensas de una pequeña pérdida ósea. Y eso es inevitable de acuerdo al ancho o a la altura del tejido blando. Y por otro lado, también es importante considerar que también se va a perder hueso en donde haya mucha cortical, porque de alguna manera, como el tejido cortical no tiene vasos sanguíneos, no tiene muchas células, tarda más en llegar. ¿Y quién gana? Gana el tejido blando que está arriba. Entonces se produce ante la reparación, como hay un mínimo de 1 milímetro de neoformación, de necrosis y
digamos, reemplazo de tejidos por la colocación del implante, el espesor de la cortical nos va a condicionar a perder osseointegración en esa zona. Por eso en estos casos, si usáramos un implante de estas características para hueso duro, lo tendríamos que sumergir bien, porque si vamos a perder un poquito de hueso arriba, ya nos estamos atajando de no tener el implante expuesto a tejidos blandos antes de empezar a hacer ese implante funcional. ¿Voy bien o voy muy rápido? Díganme. Después, tenemos que considerar también que fueron siendo estudiados los tipos de rosca. Y esto tiene mucho que ver, estos tipos de rosca, con ese tipo de hueso del que habíamos hablado. En algún momento se habló de hueso malo, hueso poco favorable para implantes, y la realidad es que fue cambiando también el paradigma de lo que era el hueso bueno o el hueso malo. Lo que era malo, esa forma de rosca que es como un paso de rosca para un metal duro, en donde si nosotros logramos la forma del hueso, esta espira es muy chiquitita, penetra poquito y no hace mucho trauma. Aunque el material sea muy duro, no hace mucha compresión. En cambio, cuando vamos a este tipo de rosca más cuadrada, un poco más profunda, que en el ápice se hace más profunda, vamos a comprimir tejido óseo que es blando y ganamos en densidad. Es como si un tergopol, en vez de sacar un pedacito de tergopol o una madera blanda, le colocan un tornillito que va aumentando de diámetro a medida que entra y lo hacen más estable. Y esta es la comparación. El implante que se utiliza hoy mucho más fácilmente y se puede utilizar casi en todos los tejidos, solamente que en el tejido duro, este implante que tiene una forma que permite una compresión grande, si lo usamos en un tejido duro tenemos que generar un lecho que permita que no se comprima mucho. Pero si lo colocamos en este tejido blando que ven acá a su derecha, que es todo esponjoso, va a permitir que a medida que va entrando, si nosotros preparamos un lecho que no sea de todo el ancho del implante, en vez de sacar hueso, lo comprimimos hacia los costados. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué buscamos hoy en día con un implante? Poder resolver, a ver, trasladémoslo a casos periodontales. Yo los voy haciendo entrar en la idea de que buscamos la rehabilitación funcional del paciente periodontal. Entonces nosotros lo que estamos buscando es reponerle, sin cargar piezas con pérdida de soporte periodontal, para reponer todas las piezas faltantes, porque es común que un paciente periodontal haya perdido alguna de sus piezas. Pero a la vez sabemos que el principal factor de riesgo para un implante es un paciente con historia periodontal. Eso, en primer lugar, nos hace pensar que tenemos que evaluar a largo plazo un mantenimiento muy estable en ese paciente para saber que estamos manteniendo bien la enfermedad para poder pensar en colocar implantes. Pero muy factiblemente, por la historia de la enfermedad, es muy fácil que en zonas de poco hueso se haya perdido también implantes, sea dientes. Entonces son zonas de hueso blando. Y una vez que nosotros logramos saber que quizá con un implante podamos resolverle a ese paciente, aumentar el anclaje, sin utilizar piezas naturales como soporte, lo vamos a hacer con implantes que puedan comportarse debidamente en un tejido blando óseo. Y entonces lo hacemos con implantes a los cuales, en vez de tornillo, como eran los implantes viejos, los llamamos expansores óseos. Ustedes miran el implante, se puede imaginar este implante en este hueso que es un desgaste cónico menor que este dibujo en color ámbar que les hice acá, el implante se va a insertar y va a empujar, y va a entrar, se va a hacer lugar dentro del tejido, e inmediatamente, como un vaso de esos que usamos nosotros para hacerse el buche el paciente, va a entrar casi completamente un 40 o 50% sin nada de fuerza, y eso nos permite una técnica menos agresiva, pero a 2 o 3 vueltas logramos una estabilidad inicial muy alta en un tejido óseo muy blando. Y eso es lo que nos ayuda la tecnología hoy en día para llegar a este tipo de comportamiento para resolver casos más difíciles si fuera con el viejo implante que teníamos. Lo mismo con el ápice. Los ápices están armados de una manera que compriman ese hueso, ¿sí? Y esto es una evidencia. Fíjense, esta foto de una mandíbula cortada ex vivo,
que muestra todo tejido cortical, una radiografía de la misma zona, que muestra, a pesar de que pasa algún vaso, que hay que tener cuidado en la técnica quirúrgica, esto lo mejor que hay es colocarle este tipo de implante. Pero si nosotros tenemos este hueso criboso y estamos en una zona donde hay poco estímulo, porque quizás esta zona perdió la pieza dental hace años, y entonces no hay estímulo para que el esponjoso se condense, le vamos a colocar este implante, ¿sí? Y entonces hay una diferencia entre el cual es un implante tipo tornillo, que tiene esa plataforma que les mostré, el cuerpo es recto, las espiras son poco profundas, y la superficie, ojo, vamos a hablar de la superficie después, pero ya les voy adelantando, es esta superficie maquinada, que no necesita, en este caso, tiene tanto contacto con el hueso, que no necesita una superficie microscópica tratada para aumentar el contacto entre el hueso. O sea, en este implante que ustedes los ven acá arenado, si aumentamos mucho microscópicamente la imagen, veríamos una anfractuosidad en donde se meten las trabéculas, donde se meten las células, y hace que aumente la superficie de contacto. Pero hay una contra en esto, que si nosotros en un paciente periodontal tenemos expuesto a la bolsa este implante, no es lo mismo que tengamos expuesto este implante que está pulido y el paciente se lo puede cepillar. Con esto no le quiero decir a ustedes que no vamos a colocar implantes en un paciente periodontal, pero es una pregunta abierta que ya vamos a ir viendo cuando hablemos de perimplantitis. Tengo una consulta con respecto a la superficie. Sí, Generalmente como que se piensa desde el punto de vista de acelerar tiempos en integración, ¿no? sí, En el tipo expansor que es microarenado o sí, cuestiones. La tecnología evolucionó y le hacen superficies activas que le llaman como para acelerar ese tiempo. exacto. Te hago una consulta. ¿Hay algún tipo de material que acelere la integración en un implante tipo maquinado? Porque en teoría lo que yo entiendo es que los maquinados demoran más en la integración. Sí, ¿cómo es tu nombre? Sebastián, Sí, Sebastián, esa pregunta es muy linda, muy inteligente y viene a lo que yo estaba hablando, lo que nosotros buscamos. No, no hay, lamentablemente. Ese es el futuro para nosotros periodoncistas, lo que tenemos que buscar. Yo en alguna visita que hemos hecho, no sé si ustedes saben que tenemos con el grupo, con Hugo y parte del grupo de Maimónides, del posgrado de Perio, un grupo de estudio de las perimplantitis. Y la idea para nosotros es buscar resolver en pacientes que tienen muchísimo riesgo para desarrollar perimplantitis, tener a mano este implante que tarda. ¿Por qué? Porque nosotros, históricamente, los más viejitos, hemos trabajado con este implante y hemos tardado en ponerlo en función 6 meses, pero quizá lo que buscamos en un paciente periodontal es éxito a largo plazo y no un apuro en osseointegración para ganar tiempo para ponerlo en función. Con lo cual hemos pedido, hemos hablado en visitas a fábricas, ¿por qué no hay alguien que siga desarrollando esos implantes maquinados? Y si se venden, lo van a fabricar, si no se venden, no. Entonces, esto es demanda. Lo que demanda la comunidad odontológica es lo que las fábricas van a hacer. Y lo último que estaríamos buscando, luego de que se fabrique el maquinado, es que tenga, por supuesto, como decís vos, algún componente que haga que también se pueda integrar más rápido. Pero esto no existe, no está hoy en el mercado. No sé si eso te responde la pregunta. Lo sí, necesitamos, pero no lo tenemos. ok, gracias. Muy linda pregunta, porque me diste lugar a esto justo que estaba por decirte ahora. Es que tenemos resaltado características de la superficie, y las características de la superficie hacen que nosotros pensemos y veamos para atrás, sin ser objetivos, es experiencia individual. A veces no hemos hecho algún trabajo de investigación, pero sabemos que a largo plazo tenemos implantes colocados hace muchos años maquinados y que están bien y no han perdido hueso. Y la experiencia de los que sí han publicado es implantes torneados. Esto no es
alto pulido, nosotros macroscópicamente lo vemos pulido, brilla. Si lo aumentamos, es mínima rugosidad. Si esto lo aumentamos, es esta rugosidad que ven acá. Y esto es suficiente. Rubén, te hago una pregunta, pero también la pérdida ósea no depende de la carga protética que recibe el implante ese. Sí, sí. Nunca dije que no. Y la carga protética va a ser, si la carga no es axial y de un montón de otras cosas, se va a perder tanto en el implante pulido o maquinado, como en el implante tratado. ¿Sí? No Sí, sé sí. si esa era la pregunta. No, yo porque estabas hablando de la pérdida ósea a largo plazo y muchas veces poner los implantes y en realidad lo que lo afecta es la carga protética y no el tratamiento de superficie que tenés sobre el implante. O si el No, no, implante es maquinado o no. claro, pero a ver, es un poco empírico lo que yo te digo. Lo que pasa que en esa percepción empírica que uno tiene, la visión del clínico, es cuando ves, por supuesto, ves casos que no se perdió nada, y ese caso tiene una buena distribución de fuerzas, quizá tiene un solo, ahora van a ver un viejo implante cuando termine la charla, maquinado, puesto por mí, en un paciente que no tiene parafunción y no tiene enfermedad periodontal y no perdió nada de hueso. Por supuesto que todos van a depender de la carga que reciban, ¿no es cierto? Yo no digo que el pulido no va a perder hueso. Lo que me da la sensación que es más fácil que pierda hueso, porque hay una combinación. Nosotros partimos de la base que de nuestra población odontológica que acude a nuestro consultorio, tenemos un 90% de algún grado de enfermedad periodontal y tenemos un alto porcentaje de pacientes con enfermedad periodontal. Y tenemos que considerar que quizá ese trauma o parafunción que nosotros consideramos que va a provocar una pérdida ósea mayor que la normal que fue publicada históricamente de 0,1 por año, si es mayor, se va a combinar de alguna manera con la condición de ese paciente de susceptibilidad para perder por inflamación también. ¿Se entiende a dónde voy? En un paciente que tiene implante tratado va a ser mayor la velocidad. A eso iba. Digamos, un viejo implante en la época que se hacían los pulidos, se utilizaba este tipo de superficie que era por adicción. Se disparaba todo este complejo mecanismo, se creaba un alto voltaje, un arco voltaico con un voltaje de miles de grados, y por eso pasaba en un medio de gas argón partículas de titanio que se pegaban a la superficie. Esto creaba una gran porosidad. Y esto es peor todavía porque genera una gran porosidad que es muy difícil de mantener. Métodos para medir las porosidades hay 1000, y con esto se fue buscando que sea repetitiva o que sea fácil de reproducir en todos los implantes fabricados y que sean las mismas superficies en todo una producción de implantes a vender. Entonces se comenzaron a estudiar los tratamientos de superficie por sustracción, porque se pudo ver que era más homogénea la producción, podía ser medida y podía ser producido de una manera que fuera repetido, y que si nosotros tomáramos una foto de cada uno de los implantes que produce determinada marca, fuera la misma, y fuera esta superficie para un mecanizado y esta superficie para un tratado. Y los tratamientos fueron o por grabado ácido o por arenado más grabado, que es el famoso SLA viejo de Straumann, mecanizado con láser, el Laserlock de BioHorizon, o un granallado. Vamos a pasar un poco de largo esto porque es muy técnico, pero la idea es lograr una porosidad que genere alteraciones o rugosidades a distintos niveles, macroscópico, microscópico y nanométrico, que esto es lo que me decía recién Sebastián, que había superficies a las cuales se le agregaban moléculas para que sean activas. Bien, esto lo vimos antes, el grabado, el
tratado del implante por su mecanizado hace que queden ciertas líneas, ciertas rayas, provocan ciertas ondulaciones. Estas ondulaciones son inevitables, pero a la vez, si a esa superficie con ondulaciones lo arenamos de alguna manera o lo atacamos con ácido, con distintos tipos de ácido, vamos a lograr una superficie más anfractuosa. Eso, si controlamos perfectamente el tiempo de exposición, el grado de acidez del ácido y el tipo de ácido, el tipo de penetración de ese ácido, vamos a lograr distintas superficies que son más afines a que el hueso penetre más rápido y siempre con el límite de la biología del hueso, vamos a tener más velocidad. Y a esto le sumamos el tratamiento de aislado con nitrógeno, el uso ultravioleta en un gas argón, y en este tipo de superficies de implantes más tratados se le incorporan por medio de algún procedimiento especial iones de magnesio, de flúor, de hidroxiapatita o de calcio, y estos iones que los ven acá, esto blanquito chiquitito, hacen de una superficie que ya es afín al tejido óseo, hace una superficie sumamente hidrofílica y sumamente magnética para las células que tienen que llegar primero, en este caso, las osteoprogenitoras. Y aquí tenemos una superficie que produce el ácido clorhídrico, sulfúricos, fluorídricos, son ácidos que producen esas mínimas rugosidades. Cada empresa de implantes, famosa, más famosa o menos famosa, internacional o nacional, va a tener su secreto. Y cada una va a producir esta rugosidad con una fórmula o una receta totalmente enigmática para nosotros. No la pasan. Pero la realidad es que no hay un sistema de rugosidad que sea el mejor, porque si no ya hubiese dominado el mercado como lo dominó en su momento la superficie mecanizada. Hoy está en la búsqueda de cuál es la mejor superficie. Acá tenemos una combinación, vean que estas flechas rojas indican una macro rugosidad que generalmente se consigue por arenado, y dentro de ese pozo que forma ese arenado entran estas microporosidades que provoca el ácido, ¿sí? Y claro, esto uno lo ve y dice que bueno, acá se mete todo, bueno, pero acá entramos en la discusión de qué tamaño es la partícula, qué tamaño es la porosidad que necesitamos, que qué partícula se une y qué tamaño tiene esa partícula que se va a unir. Cuanto más, tengan de inversión económica las casas de implantes, más pueden investigar esto. Por eso las que llevan la vanguardia son Straumann, que es la casa que más ha dispuesto invertir en investigación, pero así todo, hoy por hoy, sabemos y vemos que estos implantes son muy difíciles de manejar una vez que están expuestas a la luz de la bolsa. Esto es lo que le quiero transmitir. No quiero transmitirle un conocimiento de qué es mejor o qué es peor, porque en realidad estamos yendo a una cosa que es ideal y me parece muy bien la tecnología. Acá tenemos una superficie donde hablamos de doble tratamiento, el SLA, que viene de sandblasted, Large Grit y Acid Etched, o sea, arenado, que produce un gran pocito de alguna manera, o un gran anfractuosidad, y sobre esa el grabado ácido que va a provocar las otras alteraciones que provocan pequeñas oquedades. Y si a esto le agregamos el tratamiento protegido con nitrógeno, que no reacciona con el metal, y esto se lava con una solución isotónica de cloruro de sodio, hace que sea más amigable todavía con el agua y que se moje más. Y como resultado final tendríamos este implante
que es el SLA Active, que hace que una gota de sangre se disperse más rápidamente sobre el implante y eso gana muchísimo tiempo a la hora de reparación, ¿sí? Después tenemos otras casas, como la que hoy forma la empresa Nobel Biocare, que fue la antigua Nobel Pharma, que creó el Tyunite, que por medio de anodización de una cuba electrolítica permite la formación de túneles y logra un gran éxito también en la osseointegración y en la disminución de los tiempos para lograr esa osseointegración. Y muchas publicaciones donde muestran que en este caso ellos utilizan una capa de fósforo, creo que es, para lograr la tracción celular también. ¿Bien? Parte del mismo trabajo, avanzo porque esto es largo y no quiero detenerme demasiado en esto porque son muchas las superficies. En este caso el Osteospid, que es de Astra, que logra esta superficie a través de un tratamiento posterior al arenado con flúor. Y el famoso Oseotype, que es el triple agravado ácido que logró la empresa 3i. Y fíjense, curiosamente, que la empresa 3i fue la primera que buscó, no sé si conocían este implante que es híbrido. ¿Lo conocían? Bueno, el implante híbrido se creó después del desarrollo de las superficies tratadas para generar que la primera parte del implante, si se llegaba a exponer a la luz de la bolsa por pérdida ósea en un paciente periodontal, fuese más fácil de limpiar. Con lo cual, de alguna manera, se está reconociendo el riesgo y se está reconociendo la posibilidad del fracaso. Y por otro lado, nos está poniendo una situación en donde podemos decir sí, pero en este implante cuando ya perdimos un tercio, porque es un tercio más o menos de la osseointegración que se perdió en la parte pulida, ya hoy los estudios en perimplantitis nos obligan a pensar que cuando pasamos del tercio y casi estamos llegando a la mitad, estamos pensando en un implante muy difícil de tratar y comenzamos a preguntarnos en qué medida nosotros podemos ese implante conservarlo con algún tratamiento que resuelva esa enfermedad que está haciendo perder el hueso y logremos un éxito a largo plazo, o tenemos que pensar en explantar y colocar otro implante. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el secreto de que un tercio solamente no esté tratado? La realidad es que necesitaríamos, o por lo menos lo transmito como una pregunta, necesitaríamos implantes para nuestros pacientes periodontales que no tengan tratamiento de superficie y que sean maquinados. Tenemos que verlo, tendríamos que estudiarlo. Tendremos que ver qué pasa. Bien, 3i generó en el viejo implante de Brånemark, el diseño de Brånemark, estos tratamientos y mostró la pérdida ósea, la diferente pérdida ósea que había comparando los pulidos con los que empezaban a tener esos tratamientos y la pérdida ósea era mayor. ¿Por qué? Porque no se hacía el reparo de no colocar estos implantes en pacientes periodontales. La misma casa 3i comienza a trabajar con fosfatos de calcio para lograr una osseointegración más temprana, con una superficie grabada, doblemente grabado, como decían ellos, y mostraban el resultado a largo plazo que con los implantes de fosfato, trataban con fosfato de calcio, lograban mayor superficie de osseointegración y mayor estabilidad. La realidad es que todos estos trabajos están un poquito humectados, por decirlo de alguna manera, con el interés de cada empresa de demostrar que lo suyo es lo mejor. Entonces nosotros tenemos que verlo con un poquito de ojos un poco más críticos. Bien, y comienza a compararse, todos los trabajos con titanio comienzan a compararse cuando se empiezan a desarrollar implantes de circonio. El dióxido de circonio es
ya no es un metal, es una cerámica y tiene muchísimos más beneficios al lado del uso del titanio a la hora de pensar en un paciente que va a recibir un implante, aunque todavía no lo tenemos en el mercado tan de uso cotidiano como para poder evaluarlo clínicamente. El otro tema a tener en cuenta es el estado del lecho del huésped para que se puedan llevar a cabo todos los pasos para llegar a la resolución de un implante completamente osseointegrado, y partimos de la base que el hueso que da forma al proceso alveolar no es totalmente igual al hueso, al resto del hueso del cuerpo humano, es un hueso que está preparado y para continuas neoformaciones, es un hueso más dinámico por la función que recibe, por la función que es transmitida por las piezas dentarias y por la capacidad de defensa que tiene este tipo de hueso y de recuperación, a partir del cual se pudo ver que utilizando técnicas y permitiéndole por medio de barreras a estos tejidos generar las condiciones necesarias, podemos regenerarlo mucho más fácil. Y a partir de un periodonto disminuido podemos tener un periodonto regenerado. Y a partir de ahí podemos saber que estos procesos, en un medio de un hueso vivo, pueden darse a través de distintos sistemas de implante. Podemos llegar a que a partir de, a pesar que sabemos que desde la formación, la primera formación del hueso en el ser humano, que es en el embrión, tenemos una evolución constante y continua toda la vida, que va perdiendo velocidad, pero que se produce en ancianos también, y que esto va a cambiar en la medida que nosotros dentro de esa evolución generemos un trauma quirúrgico leve que produzca una inflamación controlada, y esa inflamación controlada conduzca a la reparación y a la remodelación. Y esto se da siempre que el implante tenga esa hidrofilia, como un resumen, que dentro del lecho óseo deje que se acumulen agua, fluidos e iones, y en medio de ese bajo pH se depositen fosfato de calcio y a partir de ahí se forme una matriz osteoide. ¿Y de qué depende eso? De la técnica quirúrgica. Y nuestra técnica quirúrgica es un proceso de aprendizaje que, en el sentido en cual la estamos aplicando en la técnica para la osseointegración, hoy por hoy podemos contar con una facilidad. Hoy por hoy la técnica quirúrgica se simplificó mucho respecto a lo que era en los inicios. Hace 40 años se pensaba de otra manera, la técnica, el protocolo quirúrgico era mucho más estricto. Hoy lo tenemos estricto, tenemos que seguir ciertos pasos. Pero imagínense que en esa época no había guías quirúrgicas, sí o sí usaban el antibiótico prequirúrgico. Recién escuché que hablaban con Mariel de que para cualquiera de nuestras intervenciones quirúrgicas en boca, ya está dividido la opinión con respecto al uso de antibióticos. Hoy por hoy en implantología tenemos la mitad de trabajos que hablan que es lo mismo, o sea, si usamos o no usamos antibióticos, la respuesta es la misma, y otros 50 que dice prefiere usar antibióticos porque creen que se protegen más con el posoperatorio o el posquirúrgico a mediano plazo. Se utilizaba mucha irrigación, se utilizaba baja velocidad, se utilizaba dos aspiradores, un aspirador para la saliva y un aspirador para el lecho quirúrgico, y hoy simplificamos mucho el proceso quirúrgico, utilizamos menos fresas, utilizamos un tipo de fresa que es menos agresiva y más controlado el desgaste, utilizamos un tipo de implante que si antes nosotros poníamos el implante en la boca del lecho, no entraba, había que empezar a roscarlo desde el ápice. Hoy colocamos un implante y ya medio implante entra en el lecho y toma posición, y eso simplifica mucho la técnica quirúrgica. Y cada vuelta que damos con
con una cricket o con una pieza fija. Cada vueltita que giramos el implante sobre ese lecho, el implante baja el doble que lo que bajaban los otros implantes, porque la espira o la separación entre las espiras es mucho mayor. Entonces, con menos vueltas, ya terminamos de colocar implante. ¿Y esto qué hace que nosotros podamos considerar un posoperatorio mejor? Pero lo principal que tenemos que considerar para que ese trauma sea menor es la temperatura de trabajo en el hueso. Siempre tenemos que tener presente, porque nosotros una vez que levantamos un colgajo y vemos el hueso, y más si es un hueso cortical, casi no sangra y ya trabajamos casi mecánicamente, y nos parece algo duro, y no tenemos que dejar de tener en nuestra mente cuando estamos trabajando sobre eso, que es un tejido vital. Y ese tejido vital, en tanto y en cuanto nosotros lo protejamos, va a seguir siendo vital o no. Y de eso depende la temperatura de trabajo. La temperatura del hueso son pocos grados por sobre la temperatura corporal, que es 37 grados, que puede soportar el calentamiento. Y ese calentamiento o ese hueso calentado con trauma de calor genera, en lugar de 1 milímetro de necrosis, va a generar 2 o 3 milímetros de necrosis. No hay espira de ancho que pueda soportar 2 milímetros de necrosis. Entonces ese implante va a estar agarrado de la nada. Con lo cual, es muy importante que no nos olvidemos que no estamos taladrando una pared, que la presión y el torque tienen que ser bajos y tienen que ser intermitentes. Yo me recuerdo cuando era chico que cuando se cortaba la luz todavía usábamos vela y pasábamos la mano sobre la vela y nuestros mayores nos decían, si pasás rápido no te quemás, porque todo depende, el calor, de cuánto caliente un material, del tiempo que lo dejamos que se caliente. Entonces, nunca hay que colgarse con la fresa arriba del hueso si es duro. Hay que ser intermitentes. El agua que irriga esa fresa la va a irrigar en la punta siempre y cuando nosotros saquemos la fresa. Entonces, tengamos presente este dibujo que ven acá abajo, que es una fresa que se utilizó una sola vez. Esto azul es acrílico y esto marrón es hueso calcinado después que la fresa fue esterilizada, después de un solo uso, fue incluida en el acrílico y se cortó para estudiarla microscópicamente. Con lo cual, ¿por qué está acá dentro del hueso? Porque eran fresas que eran de irrigación interna. Las fresas de irrigación interna hoy no se usan más, porque se creía que por dentro de este hueco que tenía la fresa, el suero llegaba a irrigar la punta. Esto es mentira. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es ese trauma quirúrgico con el fresado, con el material rotatorio, con el instrumental rotatorio. Y con eso vamos a lograr la estabilidad primaria. La estabilidad primaria viene a ser esa inmovilidad que tiene el implante, y esa inmovilidad del implante en un primer momento se da por el contacto del implante con el hueso. ¿Y en dónde contacta? Fíjense, acá en un implante de espira más aguda y acá en un implante de espira más separada, lo vemos en detalle. Esta punta del implante va a tocar con el hueso que quedó. Este hueso que ven acá en el cuenco o en el valle de la espira es hueso que se formó después, cuando pasó el tiempo, con lo cual el implante solamente va a tocar con el hueso muerto, la punta de la espira con el hueso muerto, cuando lo colocamos. Pero ese hueso muerto se va a ir reabsorbiendo lentamente si el trauma fue bajo. Pero la velocidad de destrucción de ese hueso muerto puede ser más veloz cuando el trauma es alto. Entonces el implante, este hueso todavía no se formó, y este hueso se destruye antes que se forme esto, y entonces el implante a los 15 días o 20 días, de una estabilidad alta que tenía, puede tener estabilidad cero. Y si ese implante está en contacto con una prótesis o no fue puesto muy subcrestal, o sea, que no tenga influencia de la masticación si tiene una prótesis provisoria el paciente, puede movilizarse y puede fracasar. Con lo cual, esto es importantísimo tener en cuenta, que en el minuto cero vas a tener una esterilidad primaria debida al hueso que contacta esta punta del implante, y cuando pasan 4 semanas, a la 4ª semana ya se empezó a formar hueso reticular, hueso inmaduro en el cuenco de la espira, y va a estar empezando a darse la estabilidad secundaria, que es el hueso nuevo que contacta con el implante. Entonces, en este dibujo vemos
hueso solo en contacto con la punta de la espira, y a esto llamamos estabilidad primaria, y cuanto el hueso se contacta con el cuenco de la espira, esto marca el éxito de la cirugía y marca un contacto que nos va a dar una estabilidad secundaria que va a conducir a un hueso cada vez más maduro a medida que pase el tiempo, si las fuerzas que recibe de la masticación son fuerzas estimulantes, son fuerzas leves y que no pasan el módulo de elasticidad del hueso, sino lo destruyen. Entonces, con esto, la estabilidad primaria depende de la preparación atraumática del hueso, de la superficie de contacto hueso-implante y de la máxima aproximación de hueso y la superficie biocompatible. Esto da la ausencia de movilidad en la zona de la interfase durante la etapa de cicatrización, mientras que en la estabilidad secundaria, si la superficie es rugosa y es atrayente, como esas superficies que vimos del SLA Active o otros mecanismos de tratamiento de superficie, va a ser más rápido y más veloz y más maduro el contacto entre hueso e implante, y esto va a aumentar a medida que pase el tiempo en densidad, de acuerdo a que la carga y la función sean compatibles con ese tipo de tejido óseo. ¿Y cómo se va a dar esa? Si todo fue dentro de lo quirúrgico, lo postquirúrgico, todo fue como nosotros lo deseamos, va a haber una cicatrización ósea que se va a dar en pasos que arrancan por una llegada de un coágulo. O sea, lo primero que llega a la sangre son elementos que salen de ese coágulo. Y lo primero que llega entonces son factores de crecimiento. Ustedes vieron que hoy se utiliza mucho plasma rico en plaquetas. Bueno, la plaqueta que llega dentro del coágulo a formar el coágulo, a ese tejido que es extraño del organismo, libera de los gránulos alfa esos factores de crecimiento, y a medida que van empezando a actuar esos factores de crecimiento, se va dando la necrosis marginal en esa punta de la espira. Esto se va a dar en unas horas, en los primeros días, y ya a partir de esos factores de crecimiento vamos a tener una atracción celular de osteoblastos, preosteoblastos, monocitos que van a decantar junto con los macrófagos la sustancia orgánica, y osteoclastos que van a remover la sustancia inorgánica, o sea, la hidroxiapatita muerta de ese hueso. También esto se da en las primeras horas o días. Y a los 7 días, ya por invasión del tejido, si la inflamación no fue mucha, por eso buscamos que el trauma sea poco, y lo repito tanto, ahí sí se va a formar tejido osteoide no calcificado. A medida que pasa el tiempo, cuando pasen aproximadamente 42 días, comienza la precipitación cálcica y se va a formar un tejido inmaduro o reticular, es el tejido óseo inmaduro calcificado. Y ya tenemos un implante rodeado de tejido. Todo esto se va a dar si el lecho está inmóvil. Y entonces tenemos una fresa que rompe la homeostasis y que dentro del seno óseo y de lo que les había hablado antes, va a romper casi sin trauma esa homeostasis. Y esto hace que comience la llegada de elementos claves en la reparación y en la curación. Estos puntos verdecitos son los gránulos alfa que liberan las plaquetas y permiten una atracción de elementos que van a llegar en las primeras horas
para la reparación. Y van a ayudar como citoquinas para que lleguen macrófagos, neutrófilos, un infiltrado linfoplasmocitario, células epiteliales para crear neovascularización, y esos capilares van a comenzar a ponerse permeables para poder permitir la llegada de todos estos elementos. Y eso es lo que va a dar la fase inflamatoria que debemos controlar en el posoperatorio, que sea leve. Y a partir de esos primeros días se va a dar la fase proliferativa. Van a invadir la zona los macrófagos, van a haber poco oxígeno, va a generar que los pericitos se acerquen a la zona y generen la estimulación de neocapilares y generen la estimulación de que lleguen preosteoblastos. Y esa angiogénesis invade toda la zona y va a generar una situación en la cual lo último que vamos a necesitar son los osteoclastos para que remuevan el tejido óseo muerto. Cuando se libera el tejido óseo muerto, las proteínas que estaban en ese colágeno del tejido óseo se van a liberar, y una de esas proteínas va a ser la morfogenética que hemos nombrado antes, que también va a ser otro atrayente de nuevas células para conducir a la neoformación ósea. Una vez que tenemos hueso inmaduro, lo único que necesitamos es que la remodelación sea controlada para que ese hueso de urgencia que se formó, que es desordenado, vaya siguiendo un orden de trabéculas que sean resistentes a las fuerzas que va a ir recibiendo ese implante. Y esto se va a lograr por mineralización secundaria y por sucesivas reabsorciones y neoformaciones que van aumentando la calidad de ese hueso. Y eso se va dando después de semanas de lograda la osseointegración. Una vez colocado el implante en función, nosotros vamos a entrar en contacto con ese hueso y transmitir fuerzas a través de la oclusión, en la cual el osteocito va a empezar a registrar por mecanorreceptores la manera de aumentar la resistencia a esas fuerzas, y aumentando las trabéculas va a aumentar la resistencia. Y ese recambio óseo se da a través de un sistema acoplado, un sistema de remodelación, en donde el estímulo es ese mecanorreceptor, y en días se van dando como túneles dentro de ese tejido óseo ya formado, y ese túnel penetra con vasos nuevos, penetra con nuevos macrófagos, reabsorbe ese hueso y va a través de ese proceso de inactivación que muestra la diapositiva. En realidad no es una inactivación, sino es la acción de los macrófagos, una vez que se ha producido la reabsorción, la absorción del tejido orgánico. Y luego, por medio del depósito, dentro de 3 meses, una nueva formación. Son túneles que se van dando al que llamamos sistemas de remodelación acoplado o cono de corte. Esto es lo mismo, se lo paso más rápido, después lo verán si quieren. Y ese cono de corte comienza con un vaso sanguíneo y osteoclastos y termina con tejido óseo maduro en una zona donde necesitamos más densidad ósea. Y como principio, tenemos que decir que el tejido cortical cumple funciones resistiendo a fuerzas de torsión, de deformación, digamos. Pero nosotros sabemos que una prótesis colocada por sobre la encía, por sobre ese tejido cortical, genera una pérdida de ese tejido cortical. Pero el secreto de la osseointegración es que el hueso medular resiste mejor a las fuerzas compresivas. Por eso hablábamos de una relación amigable y que había hueso
trabecular a lo largo del implante. Y el secreto de que se aumente la densidad ósea es que ese hueso medular responde a la transmisión de fuerzas con nuevo hueso, por esos conos de corte. ¿Por qué? Porque ese hueso contiene una medular, y porque esa medular contiene células progenitoras y también vasculatura que renueva ese hueso y termina el proceso con un hueso más denso y más preparado para esa carga funcional. Y hablamos por eso antes de la remodelación del cortical que se pierde, y tenemos otra respuesta. Pero todo esto siempre tenemos la premisa de que lo vamos a poder conseguir siempre y cuando se formen estos tejidos supracrestales que formen un sello especial. Ese sello especial hace que haya una división entre el medio interno y la cavidad oral. Y esto se logra por medio de la integración del implante a los tejidos blandos y a la prótesis anclada en él. Y de esto hay muchos trabajos en donde se habla de la naturaleza de la unión epitelial y conectiva para que ese implante tenga salud perimplantaria. Y esa salud perimplantaria nosotros ya conocemos por todos los trabajos publicados, que se va a lograr en pocas semanas también. En pocas semanas, así como se logra la osseointegración, si nosotros a ese implante lo tenemos atravesando la cavidad oral, vamos a lograr también que se forme una inserción fibrosa y una inserción epitelial. Y entonces esa barrera epitelial va a ser completa, y el tejido conectivo va a ser denso y va a tener ciertas características que van a permitir una cierta dureza, que ante el movimiento de la masticación el epitelio no se despegue y el tejido óseo pueda mantener su homeostasis. Para esto necesitamos mantener estos principios a largo plazo. Y para mantener estos principios tenemos que controlar ciertos factores de riesgo, el biofilm y las cargas. Para mantener entonces la osseointegración, sabemos que tenemos que controlar la enfermedad periodontal, la diabetes, el tabaco, el estrés, y tenemos que controlar que haya encía queratinizada alrededor de los implantes, y tenemos que controlar el trauma oclusal. Y tenemos que también controlar el biofilm, porque si bien el biofilm puede ser nocivo para los dientes naturales, se multiplica el riesgo cuando es alrededor de un implante. Y también, como alguien hablaba recién de que las cargas podían hacer perder hueso en cualquier implante, y eso es cierto, tenemos que controlar esas cargas para que si se va a producir algo de pérdida ósea, sea por la pérdida natural que se puede producir a lo largo del tiempo, pero no por una carga patológica. El tejido óseo tiene un nivel de transmisión, de deformación, de estrés. Del estrés se traduce en deformación y carga que puede sobrepasar el módulo de elasticidad de ese hueso y puede hacer que esa carga que era funcional se transforme en patológica y se empiece a perder hueso rápidamente. Entonces, ese mecanorreceptor que tiene el hueso lo traduce en respuestas. Las respuestas pueden ser citoquinas positivas y factores de crecimiento para reparación y para neoformación, o puede ser una respuesta inflamatoria que haga que el hueso se pierda completamente. Y cuando hablamos de plazos, la mayoría de los trabajos en implantes nos hablan de 5 años, después hay trabajos que hablan de más de 10 años, pero sabemos que nosotros tenemos pacientes que reciben implantes desde que son muy jóvenes, y tenemos que pensar que esos implantes tienen que durar mucho tiempo. Este implante fue colocado en el año 99, era un implante con tratamiento de superficie, un tratamiento de superficie que tenía un implante que se llamaba Tissue Functional, que era una especie de Titanium Plasma Spray, como les mostré al principio.
y tuve suerte de verlo después de mucho tiempo. Fíjese que casi hay como una corticalización en la zona, hay un embudo que se formó, pero podemos tener un éxito a largo plazo. Tiene algo de pérdida también a nivel periodontal, pero no es un paciente periodontal severo. Acá también tenemos otros casos. Son casos que tenemos la suerte de mostrar. Si acá le voy a mostrar 2 o 3 casos, cuando le muestre fracasos sin implante, puedo empezar directamente por los casos fracasados, porque hay muchos fracasos. Es muy fácil fracasar en implantes en un paciente periodontal. Eso quiero que se lleven. Que la osseointegración hoy tiene sus secretos para conseguirla, pero la dificultad está en mantenerla. Este implante también, acá ven el tipo de implante que yo les conté, el día de colocado, en el año 2000, y un control en el 2020. Y este es otro implante, que es un implante que no tiene superficie tratada, es un clon de los maquinados, un clon, casi clon de Brånemark, y que también superó el paso del tiempo, pero también porque tenemos suerte, es un paciente que, dentro de todo, también si perdió inserción periodontal, fue atendido, y en su historia habrá ido a algún odontólogo y fue tratado, y fue bien tratado, y entonces podemos hablar de que tiene más de 15 años en boca. Eso es difícil a veces de lograr. Y decimos que nuestra terapéutica será exitosa cuando nuestros pacientes mejoren en algo, si tenemos suerte de haber mejorado en algo su calidad de vida gracias al tratamiento que le dimos. Y es importante resaltar que siempre el tratamiento ideal va a estar relacionado, y hay que simplificarlo, con un montón de factores. Hoy los factores socioeconómicos en nuestros pacientes de todos los días cobran un papel muy, muy predominante, y nosotros tenemos que buscar la salud tanto en esos pacientes como también en el paciente que venga y nos diga, que le digamos nosotros qué es lo mejor sin importar el costo que tiene. Y por otro lado, dentro de lo que fue lo primero que yo recibí de la biología del hueso respecto al implante, fue allá por los años 90, del doctor Cabrini, y el doctor Cabrini recomendaba la lectura de Santiago Ramón y Cajal, Los tónicos de la voluntad. Santiago Ramón y Cajal fue un exceso histólogo que fue uno de los primeros que hizo sus primeros descubrimientos en tejidos del sistema nervioso, pero también escribió cosas que son muy lindas para el que le gusta la ciencia y le gusta la odontología. Así que con esto les cuento que terminó la charla, pero que podemos, si quieren, hablar de algo. Estamos con la propaganda del avión todavía, no sé si lo escuchan, pero bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado, porque es bastante teórica la charla, y que me cuenten algo, porque la traducción que yo siento de acá cuando hay mucho silencio es que están reaburridos, y los entiendo, que de dónde salió este pelado para hablar tanto de esto, los voy a entender también, pero prefiero que me lo digan directamente, y que hablen. Así que cuéntenme qué les pareció, díganme si tienen algo de lo cual crean que yo puedo ayudarlos, o alguna duda que tengan que por ahí tengo suerte y los puedo liberar de esa duda. Si no tienen ninguna duda, los voy a entender igual. ¿Están cansados? Es sábado, son las 12:20. Lo hice bastante rápido, no se pueden quejar. ¿Están cansados? Un poquito quizás. ¿Sí o no? Hablen, chicos. Sí, un poco. Sí, en mi caso yo me recibí del grado hace relativamente poco, así que de implantes A ver si los veo a todavía todos. tengo poco conocimiento, pero bueno, pude seguirte igualmente. Bueno, ¿cómo les va con el posgrado? Bien. Y con este lío del virus. Bien, por suerte pudimos volver y estamos contentos, creo. Que por suerte pudimos volver y estamos todos contentos de haber vuelto a lo presencial. Sí, por suerte.
porque no se puede, esto no se puede llevar adelante solo con lo virtual. Es imposible. Es imposible. Bueno, espero que nos veamos en la Facu, un día de estos voy a estar por la Facu y los voy a conocer personalmente. Hay algunos de ustedes que ya conozco, alguno que conozco del grupo y que hoy no está, pero bueno, al resto les doy mi bienvenida, me alegro de verlos, son la razón del posgrado, así que bueno, la idea es, nosotros estamos para ayudarlos. En ningún momento de lo que yo les voy a mostrar sale nada que sea interpretado como que les quiero mostrar que sé algo. Nosotros estamos para aprender junto a ustedes, tenemos pasión por lo que hacemos, nos gusta mucho y por eso estamos, no hay otra razón. Y entonces cuenten conmigo, ahí estaba, creo que estaba mi mail, en algún momento si quieren les puedo pasar el celu, si necesitan algo, si lo que yo pueda ayudarlos, estoy para eso, para que terminen el posgrado contentos y con la mejor formación posible. Y ahora, si están de acuerdo, empezamos el fin de semana. ¿Qué les parece? Buenísimo. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, Rubén. Chao, gracias. Bueno, chicos, un gusto a los que no conocía y les mando un beso grande. Feliz Gracias, igual. Chao, chao, chao.